Bueno, pues muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la segunda serie de El agua en comunicaciones y estoy súper emocionados de esta sesión. Bueno, quiero como comentarles, como vieron en el chat, por favor asegúrense de poner su nombre adecuado en el chat, así como escuchar esto en inglés, español o árabe, el idioma que ustedes prefieran. Esto nos ayuda a coordinarnos con ustedes. Van a estar muteados mientras se van uniendo, por favor, permanezcan muteados. Y queremos tener una idea de quiénes nos están acompañando. Tenemos alrededor de 56 personas acompañándonos, lo cual nos da muchísimo gusto. Bueno, pues bienvenidos. Veo que algunos de ustedes ya se están renombrando. Eso está perfecto. Por favor, mantengan sus micrófonos muteados durante la sesión. Cuando necesitemos que participen, eh, también les avisaremos y prendan sus cámaras, por favor. Es el momento en el que se pueden presentar en el chat. Díganos de dónde nos están acompañando el día de hoy para poder saber en dónde están los 61 que nos están acompañando. Pongan su nombre, pónganos de dónde nos están acompañando y eso sería una excelente manera de poder comenzar. Muy bien. Liana de Argentina, bienvenida. Evi de Suecia, de Miami, de Reino Unido, Escocia, Afganistán, Indonesia, Colombia, Nigeria, Suecia, Dinamarca, Australia. Bueno, pues muchísimas personas que nos están acompañando de diferentes partes del mundo, así que bienvenidos, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de dónde nos están acompañando. Y si están viendo esto desde la comodidad de su hogar, pues bienvenidos, se los agradecemos muchísimo. Gracias por acompañarnos. Qué gusto que nos están acompañando en la segunda sesión de la serie de comunicaciones en el agua. Bueno, yo soy Seifumi Adebote y yo estoy también como líder del programa de El agua en la comunicación. Por favor, si quieren escuchar la interpretación, vayan a la parte inferior de la pantalla, van a encontrar un icono que dice interpretación y pueden elegir ahí el idioma en el que prefieren escuchar esta sesión. Están haciendo la interpretación simultánea al español y al árabe y quiero decir gracias, shukran, a nuestros amigos de Interprefy por hacer que esto sea posible. Y bueno, les comuniqué anteriormente que nos íbamos a renombrar. Por favor, pongan también su idioma al principio de su nombre para poder asignar a las personas en mejores grupos. Muchísimas gracias. Bueno, veo también algunos comentarios en el chat sobre el sonido y el audio de interpretación y estoy seguro de que vamos a estar trabajando en esto. Em, También, si es la primera vez que nos están acompañando, por favor, mantengan sus micrófonos muteados mientras estamos en la sesión. Los invitamos a que utilicen el chat para que se presenten a ustedes mismos y nos compartan ideas. Y sí, bueno, también si pueden prender sus cámaras, nos encantaría ver sus hermosas caras. Así que por favor, siéntanse con la libertad de prender sus cámaras. Saludos de India, de Bangladesh. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí es en donde les damos la bienvenida oficialmente a la segunda sesión de El agua en la comunicación para los que nos acompañan por primera vez. Nos da muchísimo gusto que estén aquí. Y bueno, pues pongan mucha atención porque hay mucho que aprender el día de hoy. Vemos también caras nuevas, pero también algunas otras conocidas y nos emociona muchísimo poderlos tener a todos con nosotros. Pero quiero mencionarles brevemente lo que es el agua en la comunicación. Llevamos 6 años y hemos cambiado y hemos tenido a más de 3,000 periodistas y comunicadores. Estamos comunicando sobre el agua para la acción colectiva y ustedes son unos de 1,200 personas que están en diferentes países y que se han registrado este año. Las sesiones se van a hacer los martes y jueves en junio hasta el 25 de junio, así que ojalá que nos puedan acompañar. Es básicamente a las 14 horas CEST, hora de
Estocolmo. Por favor, estén al pendiente para que no se pierda ninguna de las sesiones. Al final de la sesión y de las series de talleres vamos a dar nuestros certificados a aquellos que hayan podido participar con nosotros al menos en un 75%, que son 6 de 8 sesiones. Entonces los invitamos a que nos acompañen lo más que puedan y nos vamos a asegurar de que reciban sus certificados al final de las series. Bueno, quiero agradecerle también a la Fundación Granfus que ha hecho posible que estemos en esta sesión también gracias a SIWI, al Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, que nos ha ayudado a organizar esto durante 6 años de manera gratuita. Así que muchísimas gracias a la Fundación Granfus. Si quieren, pueden checar el programa de la Semana Mundial del Agua. Les voy a dar unos segundos para que puedan escanear este código QR que les va a llevar a la página en donde está todo el programa. Se pueden registrar, obviamente, en el programa en línea. Así que, por favor, tómense unos minutitos para sacar sus teléfonos y poder escanear este código QR que los va a llevar directamente al sitio web de la Semana Mundial del Agua y ver el programa. Habiendo dicho esto, vamos a entrar a la sesión del día de hoy. Bueno, ¿quiénes somos? Yo soy Sheifumi Adebote, para aquellos que nos acompañan. Me da muchísimo gusto de ser su anfitrión y también soy el director de la serie de El agua en la comunicación. Nos acompaña también Jesse Pattison, que es un funcionario del programa y también nos ayuda a que esté pendiente del chat y también si tenemos algún problema técnico que pueda surgir. La sala de interpretación tenemos a intérpretes de español y de árabe, así que también van a estar escuchándolos a ellos. Bueno, pues estamos listos para el día de hoy. Pueden poner sus emojis, algo de acción en el chat para ver qué tan listos estamos para esta sesión. Bueno, muy bien. Veo muchos pulgares hacia arriba, amor y también muchos emojis de celebración. Me da muchísimo gusto. Bienvenidos. Bueno, ¿qué realmente hace que una historia del agua sea convincente? Son las imágenes, es el lenguaje. ¿Y qué se requiere el poder escribir una historia del agua convincente? Y para eso estamos aquí el día de hoy. Sé que están muy emocionados por las oradoras que vamos a tener el día de hoy, pero antes de entrar de lleno, quiero hacer una recapitulación para aquellos que no estuvieron presentes en la primera sesión o para poder refrescarles lo que mencionamos el martes, en donde tuvimos a Catherine y Hyundai, que nos están diciendo cuáles son las historias del agua en la comunicación para poder fomentar la acción. Y bueno, puedo decirles que dentro de unas cuantas horas, la sesión del primer día va a estar en el canal de YouTube y les vamos a enviar un correo electrónico. Entonces, no se preocupen, les vamos a mandar tanto las presentaciones como los links con las grabaciones. Entonces, sí, eso responde sus preguntas, ¿no? Que nos estaban preguntando precisamente las presentaciones. ¿Cuáles son algunos de los mensajes principales? Creo que algo que se enfatizó muchísimo es que el agua es vida. Escuché eso como 5 veces durante esa sesión. El agua es vida. Y en segundo lugar, quedó claro que el 2026 no son las cosas como siempre las hacemos. Tiene que ver con el clima, con el gobierno. Y como comunicadores y periodistas, ustedes llevan todo esto para poder seguir las señales y comunicar estas historias del agua. Y bueno, creo que los principales mensajes de la primera sesión fue que el estar centrados en las personas y en el agua no es algo negociable y que también tenemos que profundizar en nuestras narrativas para poder entender qué son las historias del agua convincentes y les voy a contar diferentes. Tenemos a 3 mujeres que nos van a estar guiando a lo largo de la sesión del día de hoy, que también nos dan algunos puntos muy interesantes. Tenemos la creación de una narrativa poderosa sobre el agua y qué es lo que hace convincente una historia del agua. Primero que nada, quiero darle bienvenida y agradecer a Linda Aguada. Linda es la directora de comunicación en el Fondo Fiduciario para el Sector del Agua en Kenia. Y bueno, pues ella va a estar hablando sobre las políticas del agua, trabajando con diferentes socios de desarrollo. También es la directora de comunicaciones en el Fondo Fiduciario para el Sector del Agua. Gracias por acompañarnos, Linda, y bienvenida.
A continuación, tenemos también a Sara Bitrus Nuhu, especialista en comunicación en WaterAid Nigeria. Sara ha sido directora de comunicaciones para WaterAid y otras organizaciones centradas en las historias de las personas y también tiene experiencia en comunicación, en medios digitales, pero también en la parte de ampliar los temas que tienen que ver con las acciones humanitarias y el desarrollo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sara. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Shireen El-Watar, que es funcionaria de la red de ciencia de IPCC. Y IPCC es, de cierta manera, una agencia intergubernamental del cambio climático y ella está trabajando en el IPCC Working Group, trabaja en diferentes áreas de gobernanza del agua, adaptación del agua y también en diferentes interfaces en el Medio Oriente, África y Asia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno a las conversaciones. Primero vamos a escuchar por parte de Shireen, luego de Sara y vamos a tener presentaciones de unos 10 minutos y después nos vamos a preparar conforme Linda nos lleva a una sesión práctica y una crisis de simulación en donde vamos a tener una sesión práctica que va a estar comunicándonos. Primero vamos a tener a Shireen Elwatar. Tienes la palabra, Shireen, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Sí? ¿Y me pueden ver? Me da muchísimo gusto poder ver a tantas personas que nos acompañen en esta sesión. Así que si mi voz se escucha claramente, por favor, pónganme varios pulgares hacia arriba. Veo que sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues es un placer poder estar con todos ustedes el día de hoy porque me hace reflexionar sobre mi propio recorrido para poder acompañarlos a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado para acompañarlos. Mi presentación tiene que ver sobre un concepto que es muy cercano a mi corazón y tiene que ver con el concepto de las queridas aguas. Y les voy a compartir cuál es este concepto y de dónde surgió. Pero ya que todo esto tiene que ver con la comunicación para el agua, tengo que compartirles el proceso de razonamiento personal que me hizo darme cuenta de que la columna vertebral de cualquier comunicación en el agua es el recordarnos por qué nos importa el agua, por qué nos gusta. Y no nada más tiene que ver con el agua como un concepto, sino por qué nos gusta la playa, por qué nos gusta el agua fresca en la mañana para beberla, por qué nos gusta la lluvia, por qué nos gusta ir a la cima de las montañas con nieve y por qué nos gusta ver la nieve. ¿Y por qué nos parece muy interesante cuando hay pozos y cuando podemos ver cuando el agua sale de ahí o cuando viajamos a aguas termales para poder verlas y para poder bañarnos en ellas? Y cuando vemos el agua más allá del hecho de que es agua y de que mucha de su identidad nos queda clara, antes de profundizar en este tema, quisiera presentarme. Shay ya hizo esto, pero quisiera también agregar que durante toda mi vida con el agua soy una ingeniera civil, pero me especializo en ingeniería del agua y tengo una maestría en gestión del agua en los Países Bajos y he estado trabajando en el entorno del agua y el medio ambiente desde que me gradué. Entonces, llevo ya 10 años trabajando en esto, lo cual es sorprendente ser profesionista en este campo. Y en este momento con IPCC, en el puesto en el que estoy, soy responsable de dar el apoyo técnico en el capítulo del agua que se va a publicar en el reporte del 2029 de la IPCC. El agua, de cierta manera, es mi brújula. A donde quiera que vaya, me parece que también es el conector con todo lo que hago. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues yo voy a estar haciendo las cosas muy sencillas en esta conversación porque realmente estoy ansiosa de ver la parte interactiva y ver cómo se da. Pero antes de esto, quiero que pensemos, antes de contar historias, ¿qué es el agua para nosotros? Y es por eso que mi introducción, pues, tenía que ver con pensar recuerdos, ¿no? De las playas, los ríos y los paseos en barco, etcétera.
Y en algunas comunidades, el momento en el que vemos a nuestra mamá que va a buscar agua del pozo más cercano, o cuando encontramos a un animal en un desierto que está tratando de beber agua. Y el agua realmente significa mucho para nosotros, y no nada más tiene que ver en el H2O como concepto, sino es parte de nuestra vida diaria. Está en nuestra naturaleza humana el dar las cosas por sentado, y yo creo que el agua lo damos por sentado frecuentemente, y el secreto para la comunicación que afecta el cambio conductual tiene que ver con recordarnos con la conexión tan profunda que tenemos con el agua, y no nada más ponerla en un concepto distante de que es un término científico, porque una vez que lo ponemos ahí, tenemos este entendimiento o esta conclusión implícita de que si es algo científico, si yo no soy científico o si yo no me siento como un científico fuerte, pues no lo puedo abordar, no puedo hablar del agua. Pero lo que yo hago como Sherin y todo mi trabajo y mi vida en general, lo que estoy tratando de comunicar es que todos nosotros somos expertos en el agua, porque todos lidiamos con ella todos los días. Entonces, si queremos contar historias sobre el agua, realmente tenemos que ver cómo vemos el agua nosotros a través de nuestros propios ojos. Durante mi maestría, eh, hice esta investigación muy interesante sobre la percepción del agua y siempre me reunía y estoy segura que han escuchado esto en muchas ocasiones cuando queremos influir en las conductas, o la conducta sobre el agua, decimos, vamos a hacer una concientización, ¿no? Esta es la meta. Y la comunicación generalmente se utiliza para crear concientización, pero hubo una investigación que me pareció muy interesante que desafiaba esto, donde decían que el crear concientización no desencadena cambios en las conductas. Para que realmente desencadenen o activen los cambios en las personas, tienen que hacer que se conecten con las características o perspectivas hedónicas de algo. ¿Y qué significa que sea hedónico? Bueno, pues pueden ver la definición de esto en la parte inferior de mi diapositiva y es todo lo que está motivado por el placer, ¿no? Entonces, esto está diciendo que si yo hablo con las personas sobre la manera en la que se conectan con su infancia en las vacaciones de verano con sus familias, les dan buenos sentimientos, o si los conecto también con las realidades existentes en donde nuestras mamás o hermanas tienen que caminar kilómetros para conseguir agua, porque ese es el único lugar en donde pueden conseguir el agua para nosotros y nos causa dolor y fatiga. Es más posible que pueda crear un cambio conductual dentro de mí, en lugar de pensar en algo que está muy desconectado de esta realidad, o ver un video que me está diciendo: "Cambia tu comportamiento, tenemos que ahorrar el agua", etcétera, porque estamos desensibilizados a esta información. Y y la verdad es que es por eso que cuando hice la investigación con los expertos del agua en mi universidad, todos estábamos haciendo una maestría en la gestión del agua, entonces, en esencia, no puedes tener una conducta más, consciente, pero cuando estoy hablando con ellos, estábamos hablando de las conductas y estaban muy desconectados de su conocimiento científico del agua. Era como que estuvieran pensando sobre cómo poder cambiar su comportamiento sobre el agua de manera separada, separada como científico y separada como seres humanos. Y me pareció que era muy extraño porque no hay ninguna segregación de tus identidades cuando te estás lavando los dientes en la mañana, o cuando te estás vas al baño, o cuando estás cocinando, cosas en las que estás utilizando el agua todos los días. Y es por eso que hago preguntas para ustedes que podemos platicar posteriormente. Y también pueden ponernos qué opinan en el chat. Me encantaría escuchar sus reflexiones. La información puede cambiar el comportamiento si no cambia la manera en la que nos sentimos. Piensen en ustedes como personas. ¿Realmente puede cambiar esto? Porque estoy segura que recibimos mucha información, especialmente con las redes sociales. Tenemos altos niveles también de desinformación y mucha información más allá de nuestra capacidad. Recibimos información y saturación de conocimiento. Entonces, si realmente queremos que la gente escuche los conceptos del agua y que realmente inspiren sus cambios en las conductas y su percepción de los cambios e interiorizar y aceptar las historias del agua. Solamente la información se puede hacer conectándose con sus emociones. Y de ser así, ¿qué tipo de información puede desencadenar esto? Y esta es una pregunta abierta, ¿no? Para los comunicadores en la sala. Y la segunda pregunta sería, bueno, una vez que ya decidimos hablar de historias y compartirlas, ¿qué historias nos pueden ayudar a transformar el agua solamente de un recurso abstracto en el que pensamos que viene
no sé, de, eh, el lavabo, ¿no? O de la llave del agua. Y me parece que esto es muy poderoso en las redes sociales, pero también hay una saturación de la ira, porque no todo mundo se enoja. Y el mundo es un lugar difícil y en algunas ocasiones no podemos depender solamente de una sola emoción, porque tenemos muchas emociones diferentes que el agua puede generar en nosotros. Y hay comunidades que piensan en el agua como algo refrescante y un recuerdo positivo, mientras que otros lo recuerdan como, no sé, a lo mejor una injusticia que está basada en la equidad de género o problemas de salud o un duelo. En algunas ocasiones también por miedo, se está viviendo en un entorno con inundaciones y también con reacciones inesperadas y una exposición inesperada al agua en general. Entonces, realmente hay muchísimas maneras, porque la ira puede funcionar con ciertas comunidades dependiendo del contexto, pero también hay otras emociones que pueden desencadenar una reacción y me encanta ver lo que están poniendo en el chat. Quiero ver cómo va evolucionando, en donde podemos ver las preguntas y respuestas. Y la siguiente diapositiva, por favor. Es por eso que un día me desperté y dije, yo creo que el agua es algo muy querido. Y luego creí que a lo mejor el agua no era el término más adecuado, sino las aguas y no el agua. Porque hay diferentes tipos de aguas en el mundo. El agua de los océanos, de los mares, de los ríos, el agua subterránea, lo que sale básicamente de el baño, lo que encontramos en el grifo, el agua que tienen los vegetales y las frutas. Y me parece que las aguas era un mejor término para utilizar y es algo muy querido y le empecé a llamar queridas aguas todo el tiempo. Y de hecho estoy trabajando en una iniciativa personal que se va a estar lanzando durante el año, pero sí les recomiendo, pues, que utilicemos la perspectiva de las aguas. ¿Qué tal que las veamos como algo muy cercano para nosotros? Cercano como cuando pensamos en nuestros amigos. Y como personas que comunicamos, ¿qué pasaría si hablamos sobre las historias del agua como si estuviéramos hablando de alguien que nos importara? O de alguien que queremos que la gente conozca, ¿no? Que nosotros conocemos muy de cerca. ¿Qué pasa si nos alejamos de los reportes, de los indicadores, las políticas y los proyectos hídricos? Y no porque no crea en ellos, son muy importantes y no los estoy haciendo menos, pero yo creo que si están mezclados con elementos como recuerdos, con un sentido de identidad, un sentido de cultura que tenemos con el agua. Yo soy egipcia y estoy muy orgullosa de mi cercanía con el río Nilo. Y esto nos mantiene unidos, este sentido común de la identidad. Y esto es algo muy importante que podemos sacar de aquí, la disposición del agua. ¿Cómo es que puedo vivir con el agua que sea escasa o abundante? Porque sabemos que hay países que viven en áreas muy secas y que tienen una relación muy diferente al agua, y hay otros que no les pasa esto. Cuando estaba haciendo mi maestría, recuerdo a un colega que decía, y mi maestría la hice en los Países Bajos, y me dijeron que era impresionante que pudieran bañarse por más de 10 minutos y que se enojaban con sus compañeros de cuarto porque se toman baños o de 30 minutos. Y los hacía enojar porque en su casa no tenían suficiente agua. Entonces, para ellos tomar, re duchazos de más de 10 minutos, pues, era algo que les hacía enojar por las realidades que tienen otros países. Y si nosotros decidimos hablar sobre las historias, tenemos que reconocer todas estas realidades y reconocer todas las diferencias. Y todas estas tienen espacio, ¿por qué? Pues, porque son las historias que elegimos contar y las que decidimos no contar, van moldeando la manera en la que la gente entiende el agua y el tipo de acciones que estamos dispuestos a respaldar. Si solamente reconocemos las realidades donde el agua es abundante, vamos a ignorar las realidades en donde las personas tienen dificultades para tener acceso al agua. Si hacemos menos el entorno
en donde hay agua, en donde viven en áreas desérticas y donde tratamos de forzarlos a una realidad de abundancia, que es en donde no van a vivir, pues obviamente no va a estar equilibrado y es por eso que necesitamos escuchar a las personas y educarnos también a nosotros mismos sobre las diferentes realidades y contar todas las historias para que pueda ser lo más equilibrado posible con empatía y también con el respeto a estas realidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Shireen. Muchas gracias. De verdad, muy breve y dulce y nos dejas con una pregunta de las aguas queridas para nosotros. Sí, ha sido excelente y la gente nos está expresando cómo se sienten y las emociones que tiene, que nos trae el agua, la presencia o la escasez y ausencia. Y bueno, pues esperemos que tengamos tiempo para algunas preguntas. Si tienen preguntas, por favor, póngalas en el chat y las vamos a responder después de la última presentación. Aquí quiero darle la bienvenida a Sara. Sara, gracias por acompañarnos. Bueno, pues el agua es muy importante cuando contamos nuestras historias de el mundo y como especialistas en comunicación, no es de extrañar cómo comparamos nuestras historias y cómo podemos impulsar la acción. Por favor, Sara, tienes no sé qué habrá cambiado. Sí, Sara, sabes que vamos a tener que regresar después contigo porque la verdad es que se escucha fatal, pero vamos a regresar contigo después de la presentación de Linda, ¿sale? Linda. Linda, te damos la bienvenida para tu presentación y probablemente antes de que entres a los casos prácticos podemos checarlos y nuevamente entrar de lleno. Linda, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Sei. Bueno, espero que me puedan escuchar bien. Sí, fuerte y claro. Perfecto, pues muchísimas gracias por esta gran introducción. Y para todos los que no me conocen, soy Linda Guada, soy la directora de comunicaciones en el sector Fondo Fiduciario para el sector del agua. Trabajamos con narrativas institucionales en el área del agua en Kenia. Siguiente, por favor. Bueno, pues me gustaría agradecer a todos con mi presentación y tenemos una breve historia. Básicamente nosotros tenemos una de las comunidades indígenas más pequeñas que se llama el Molo Bay, que tiene aproximadamente 1,500 tribus en esta comunidad, que las comunidades más pequeñas con las que contamos. Y bueno, podemos ver en las orillas del lago Turkana, en donde hay niveles del agua que están creciendo y que están amenazando los hogares y las fuentes de agua y también una exposición muy alta al flor. Hemos podido implementar diferentes planes en esta comunidad, así es que van a ser más de 164 hogares que puedan tener el acceso a agua potable. Como comunicadores también es muy importante que estemos dando una comunicación de todos los resultados. Podemos ver que tenemos a todas estas 164 hogares con acceso al agua. Pero no estamos hablando no únicamente de tuberías o de tratamiento y plantas de tratamiento, sino a veces no es esto lo que las personas tienen en mente, sino están pensando en sus hogares, en sus familias y en el futuro. Estas estadísticas son muy importantes, pero todavía hay que hacer todavía un poco más y es por eso que es muy importante que nosotros vayamos más allá con diferentes proyectos para poder crear proyectos que nos den historias poderosas. Pasemos a la siguiente. Bien, uno de los grandes desafíos Uno de los grandes desafíos que en este sector de agua y nosotros como comunicadores es que en el sector vamos a tener todo este tipo de resultados. Si estamos hablando de la infraestructura, de las tuberías y de todo lo que realmente importa, pero la gente no está pensando en esta construcción, sino simplemente están pensando en sus hijos. Y si pasamos a la siguiente lámina. Gracias. Sería si contamos esta historia diferente cuando tenemos con este financiamiento o fondo que podamos tener el acceso a agua limpia?
¿Cómo podemos llevarlo a que se realice como una historia poderosa? Bueno, como ya lo mencionamos en algunos hogares, bueno, 164 familias que estén tomando agua de una manera segura. Y esto también quiere decir que van a invertir menos tiempo en ir a buscar el agua o que también y que los niños estén menos expuestos a enfermedades relacionadas con el agua que no está siendo potable. Y esto es para beneficio de las comunidades. Tenemos aquí 164 hogares que tienen el acceso a agua limpia, pero también cómo podemos crear todas estas historias que realmente nos den un resultado de impacto. Bueno, vamos a estar pensando en la infraestructura que se le entregue a la gente. Sin embargo, es que la historia es que hay que volver a reconstruir todo esto. Siguiente lámina. Me gustaría entonces proporcionar una perspectiva de cómo está esta agua y por qué está teniendo un impacto diferente. Bueno, conforme a las Naciones Unidas, más de 2.000 millones de personas a nivel global están experimentando un estrés hídrico. Esto a través del cambio climático que se ha estado intensificando y que podamos saber que esto se va todavía a tener un aumento mucho más para África en el 2030 y también van a ser los responsables del agua, de la recolección de agua en más de un 70% en algunas de las regiones en desarrollo. Por lo que África contribuye con la menor cantidad a nivel de la región global y que debido a los eventos extremos climáticos. También la experiencia que tienen a través del cambio climático y con el agua es muy diferente. También ya Shireen dijo esto, en África la historia de hídrica o del agua no tiene una conversación ambiental y esto es lo que estamos viendo, sino es una realidad que ellos viven a diario. Entonces, ¿cuál es nuestra historia y nuestro estrés hídrico? Bueno, nuestra historia de agua no se trata de la infraestructura. En mi opinión, no se trata tampoco de las tuberías ni tampoco de las plantas de tratamiento, sino nuestra historia se trata de dignidad, de salud, de oportunidad, una historia de una historia de paz. Entonces, ¿cómo podemos reparafrasear esta historia del agua? Sabemos que esto no únicamente se debe de contar de una sola manera, sino lo que estamos viendo es en todo el continente. Tenemos a diferentes continentes que están creando todas estas adaptaciones y creando esta resiliencia hacia el clima. Tenemos organizaciones locales que nos estén llevando y también tenemos diferentes socios que están invirtiendo en todos estos sistemas. Pero lo que quiero decir en realidad es que África no está esperando a que las salven. Lo que estamos observando en este momento es que las comunidades ya están creando todas estas soluciones. Entonces, ¿cómo vamos a tener esta historia? Puede ser a través de 3 pasos: la historia de la resiliencia, la historia de la innovación y la historia del liderazgo a nivel de la comunidad. Por lo tanto, que si nos enfocamos en la resiliencia, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Bueno, las comunidades que se están adaptando a los choques climáticos conforme a sus experiencias, a ver cómo se están impulsando a través de iniciativas de seguridad de agua o las inversiones de infraestructura que sean resilientes al clima. Cuando estamos hablando de innovación, estamos hablando de que no están esperando que los salven, por lo que si vemos cuáles son esas soluciones de agua digitales y que sean inteligentes relacionadas con el clima, también para poder resolver algunos de los problemas que están enfrentando, también tener la diferente tecnología para poder tener todo este servicio. Sabemos que las comunidades también va a ser clave y que puedan tener toda esta defensoría del clima y que nos esté llevando a través de la guía de los jóvenes, de poder tener modelos de propiedad de la comunidad y tener algunos socios para que podamos tener este impacto sostenible. Todo esto para poder crear todo este impacto sostenible. Y todo esto importa porque a nivel global, África
y su historia del agua está conectada con la conversación internacional y sabemos que tenemos a los asuntos o temas relacionados con el cambio climático, también con la migración y la salud pública. Todas estas historias también salen y sabemos que en África están apenas en parvulitos. Bueno, vamos a ver exactamente en términos de comunicación, no únicamente le está diciendo la gente en cómo se está construyendo, sino poder entender qué significa para la dignidad humana, quiere decir también la oportunidad, quiere decir también la resiliencia, así como la paz. Cuando yo estoy creando todo este marco que queremos tener este proyecto para este sector, y a partir de diferentes experiencias concluimos con 5 elementos para poder tener esta historia de impacto a nivel humano y que sabemos que esto es lo que se quiere lograr. Siguiente lámina. Gracias. Los 5 elementos para poder tener una narrativa hídrica muy poderosa. Bueno, estamos creando esta historia. Y es importante poder tener en cuenta todos estos factores dentro de la historia. Uno es humanidad. Necesitamos tener a la gente ahí en el proyecto. Número 2, las emociones. Realmente los hechos informan, pero las emociones nos llevan a crear acciones. Número 3, una voz local. Es muy importante que la comunidad no únicamente esté contando esta historia, que vayan de una comunidad A a una B, sino que permitan ser parte de la historia. Y número 4, tenemos la credibilidad, es decir, y esto lo que hemos visto a partir de nuestros informes técnicos es que vamos a tener diferentes experiencias y esto que se ha mostrado. Y por último, tenemos también muy importante la esperanza y la acción, porque podemos ver que la gente no se va a enganchar en estas historias si no se trata de ellos. Entonces hay que tratar de inspirarlos. Esto a través de las posibilidades. Como comunicadores, tenemos una responsabilidad, especialmente en el sector hídrico, y esto se trata de contar las historias en la comunidad, no acerca de la comunidad. Espero que eso quede claro. Bueno, como comunicadores necesitamos contar la historia con la comunidad, no acerca de la comunidad. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, uno, necesitamos respetar la dignidad, necesitamos evitar estas narrativas de víctima, porque esto necesitamos su historia, pero necesitamos también verificar los hechos y las cifras y también permitir que los beneficiarios hablen, alcen la voz. También hay que mostrar resiliencia en todos los desafíos. Con todo esto quisiera mencionar entonces que la historia puede ser fuerte y que no hay que tratar a la gente como víctimas, sino simplemente como socios dentro del cambio. Como se nota en esta lámina, quisiera presentarles un caso de estudio y esto es conforme a una experiencia. Esta es una iniciativa de una campaña en la que yo personalmente participé. Una de las lecciones más poderosas que obtuvimos en esta experiencia es que podamos tener que la realidad inspira a las acciones. Bueno, vamos a ver cuáles está teniendo todo esto y con el saneamiento y su programa, que se trata el VSUP. Y tenemos este programa en más de 250,000 personas que tengan el acceso a todas estas instalaciones de saneamiento en sus áreas. Vamos a ver que es una historia de instalaciones de saneamiento justas y para poder dar dignidad a esta historia. Y es por eso que descubrimos que con este programa las familias pueden estar confiando en las instalaciones de sanidad y poder tener unas mejorías también. Cuando se presentó este proyecto por parte de Waterfund para poder tener su aprobación y poder dar toda
esta ayuda para no dejar a nadie atrás, porque también hay que recordar que como comunicadores también estamos contando la información que recibimos y esto puede ser, la evaluamos, revisamos los reportes o los informes y ver cuál es el impacto técnico. Tenemos todas las cifras, pero este informe fue particularmente fuerte. La historia real se trataba no únicamente de los baños o de todo lo que se construyó, sino de todos los accesos que se tenían a las instalaciones de saneamiento, sino todo esto unido a la dignidad. Estuvimos documentando a las comunidades y lo llevamos junto con estos servicios. Por lo tanto, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, sabemos que en el 2019 se pudo llevar en el premio de Servicio Público de las Naciones Unidas. Fue por todos los logros que obtuvimos para poder tener 523 nominaciones de 72 países y tuvimos a que Waterfund fue el único ganador de África. Como ya lo mencioné, las historias de hombres, los aspectos de la humanidad, de dignidad, salud, seguridad, inclusión, y todo esto con la evidencia técnica que nosotros recibimos como comunicadores, la escala, el impacto, la responsabilidad y los resultados. Porque hay que recordar que todas estas comunidades están contando sus propias historias y que necesitamos esta evidencia. Con eso las historias realmente crean las conexiones. Los datos van a crear la credibilidad y en conjunto crean una acción. Por lo que hay que darnos un momento para poder ver exactamente qué es lo que estoy mencionando. Siguiente lámina. El futuro de la comunicación de agua no se trata de documentar la vulnerabilidad, se trata de iluminar la resiliencia. Nuestra responsabilidad como comunicadores es contar las historias que estén mostrando no únicamente los desafíos que enfrentan las comunidades, sino también las soluciones que están creando. Y quiero repetir esto último. Nuestra responsabilidad es contar historias que estén mostrando no únicamente los desafíos que enfrentan las comunidades, sino también las soluciones que están creando. En la siguiente lámina quisiera mencionar que vamos a ver los aspectos más prácticos de esto, porque sabemos que con esta sesión es una sesión de capacitación y estamos teniendo este éxito al crear estas historias. Bueno, en un principio tenemos en esta comunidad de Molve, en donde tenían 164 hogares que obtuvieron acceso al agua potable segura. Este es un aspecto técnico, este es un hecho y tenemos todo esto con las experiencias. Por lo que cuando recibimos este reporte, ¿cómo creamos toda una historia? Bueno, uno, necesitamos hacerlo desde cierto ángulo. Para mí, esta 164, bueno, me da un guión y con esto, bueno, las familias en la bahía de El Molo pueden tener acceso a agua potable sin tener que tener estos recursos de autofluor. Estamos nosotros como comunicadores y como creadores de políticas, así o ingenieros técnicos o ingenieros hídricos, tenemos toda esta información, pero cómo contamos la historia simplemente va a ser también dependiendo de la audiencia de tu historia. Lo que quiero mencionar aquí es que cuando se está desarrollando una historia es importante tener este grupo para que termine siendo tu audiencia y ver exactamente cuál va a ser el mismo guión. Por ejemplo, tenemos la audiencia de periodistas, pero que no lo están viendo desde el ángulo del interés público, sino están viendo el impacto de la historia. Si lo estamos viendo desde el punto de vista de los creadores de políticas, bueno, vamos a ver que es el ángulo de la resiliencia. Queremos que realmente tengan a partir de las comunidades todo este ángulo de experiencia. Por lo tanto, como comunicadores es muy importante ver cuál va a ser exactamente nuestra audiencia. También es importante saber que esta historia no va a cambiar, simplemente es el ángulo de la audiencia el cual es importante. Y es por eso que tenemos todo esto para crear nuestra historia. Debemos de traer a Sara o continúa. Bueno, vamos a intentarlo con Sara para ver si ya puede
tener una mejor conexión. Veamos. Tengo una presentación que quería que se construyera un mensaje bastante poderoso y quiero conversar brevemente de los reportes que nos han llevado a diferentes acciones. Linda ya dijo muchas cosas que yo también quería mencionar, así es que podemos ver cuáles son las oportunidades que tenemos aquí. Número 1, de por qué el contar estas historias cuentan mucho más o tienen mayor peso que las cifras y los hechos. Bueno, cómo estamos reportando de todo lo que estamos creando y sus resultados. Y todas estas historias que están detrás de todas estas acciones que motiva a la gente a realizar las diferentes acciones. Siempre hay que recordar que podamos tener todas estas historias. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo y por qué está bien? Bueno, en primer lugar estamos tratando de entender lo que están diciendo. Podemos ver que hay diferentes desafíos y queremos también tener una mejor comprensión de todo eso antes de tomar alguna acción. En segundo lugar, que ha mostrado cierta empatía y tenemos nosotros muchos comunicadores aquí, yo principalmente, que también estamos tratando de comunicar todas estas ideas y sé que la empatía es uno de los puntos claves de nosotros como comunicadores. Debemos de poner con nuestra audiencia, con las comunidades y para todos los que van a recibir los beneficios o con cualquiera que estén trabajando para que se sienta exactamente qué es lo que sienten las comunidades en las que ustedes están trabajando y poder enfrentar todos estos desafíos. También la historia necesita inspirar las acciones en África y todo el trabajo que estamos haciendo. Estamos tratando de obtener este reconocimiento para poder lograr cierta infraestructura y hacer que las cosas funcionen en algunas comunidades. Y es por eso que la comunicación también es una de las partes de este rompecabezas más importante para poder inspirar a las acciones y poder tener estas conversaciones. En mis láminas tenía yo un ejemplo bastante rápido. Si pueden compartir esta una vez que ya tengan un poco de tiempo más adelante de la sesión, que puedan darle un vistazo a esta presentación. Teníamos una imagen, un póster donde se pueda tener el acceso para una buena gestión hacia el agua potable. Y, y por otro lado también tenía la imagen de una mujer para que ustedes puedan ver exactamente a lo que me refiero y que podemos, una de cada 4 personas no pueden tener agua que salga de la llave. Lo que quiero hacer también es una prueba de que cada uno de estos pósters o carteles podría ser más propicio a que uno se comprometa o que nos lleve a mayor número de emociones. Por supuesto, cualquiera una de las imágenes pueda tener toda esta línea de una historia que puede ser lo contrario a tener únicamente las estadísticas y poder entender todas estas cifras. Simplemente era un ejemplo rápido de cómo podemos compartir con las estadísticas y toda la información, porque la gente no siempre va a tener el tiempo o la energía y estar bien todas estas cifras a nivel estadístico, sino hay que hacer una conexión con ellos. También había que hacer una revisión de una pequeña prueba, de una lista que va a estar aquí. Número 1 es contar esta historia de agua o inclusive cualquier historia de cualquier sector. Es tener cuáles son estos desafíos y cuáles son los problemas, los desafíos. Y por supuesto, Linda también ya lo mencionó, para poder tener todos los datos, pero no únicamente son los datos, sino también el carácter humano, que todo también nos ayuda a contar esta historia y que nos hace que esta historia se vuelva una realidad.
Número dos, podemos decir el carácter humano, qué es lo que está afectando, cómo está afectando y que lo que queremos es poder, por ejemplo, teníamos un punto muy importante de personas que no tienen el acceso a agua, pero ¿quién va a ser 1.000 millones de personas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y tenemos todo este carácter humano que realmente es parte de esta historia. En realidad, ejemplifica esta historia y hace que tenga vida. ¿Cuáles son los cambios que se necesitamos y cómo se están sucediendo? Y no únicamente decir esto es lo que está sucediendo y ya, sino más bien por qué hay que cambiar, qué es lo que se está haciendo al respecto, porque estamos viviendo en un mundo en donde tenemos tratando de sobrevivir y entonces hay que mostrar cuál es el estado y qué es lo que está cambiando o qué es lo que no se necesita para poder hacer y llegar a algunas acciones. También las diferentes posibilidades. ¿Qué puede cambiar? Se dijo que este es algo que es este tenor de cambio que qué pasaría y quién tiene el poder para poder realizar dicho cambio para beneficio de la comunidad. Y este es el potencial que se tiene, es que la gente pueda ir a la escuela y que no estén invirtiendo tiempo en estar persiguiendo dónde tienen el agua. Y por último, tenemos las diferentes acciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Firmar una petición o tener algunos de los creadores de políticas que nos ayude para poder llegar a la audiencia objetivo y cuáles son los diferentes objetivos en las comunidades. Y aquí es en donde podemos llevar las diferentes acciones. Creo que cualquier historia del agua que sea poderosa, creo que tiene que tener todos estos elementos para que sea exitosa. También quiero hablar un poco acerca de algunas narrativas, especialmente para nosotros en África, que podemos estar en situaciones bastante precarias y que pueda ayudarnos y poder tener toda esta imagen que regularmente nos lo pinta como una víctima, pero no se trata de esta cómo cuentan la historia, sino en toda parte del mundo, principalmente en África. Sabemos que tenemos niveles muy altos de pobreza y también tiene que estar hablando y trabajando hacia la dignidad de las personas. Se, y se debe de tratar de esa manera, por lo que las personas en las comunidades no van a ser una excepción. Ellos también tienen una historia que contar y evitemos cualquier cosa que tenga que ver con ayudarlos a que estén con estereotipos o que no tienen ninguna ayuda. Y la gente realmente puede tener toda esta imagen que, que pueda ser un poco más emotiva, que pueda llevarnos a diferentes acciones. La dignidad de la gente puede estar erosionada en este proceso y eso es algo que también tenemos que evitar. Puede ser que no esté muy bueno y es muy importante que nosotros como comunicadores recordemos esto cuando estemos creando todo esto y creando todo un contexto. Hay que tener cuidado también con el entorno, con su cultura y así como la complejidad de los problemas. Tenemos diferentes dimensiones y a veces no se trata de estar contando esta historia sin una dimensión, sino nada más decir que se está tomando en cuenta lo que se está contando en esta historia en donde las comunidades no tienen agua y poder hacerlo de una manera más extensiva. También, al estar contando esta historia, es bueno, hay que preguntarnos si realmente me siento cómoda con cómo se está contando con toda la familia que representa. Bueno, estamos hablando de esta historia que estamos elaborando y que se trata de la familia, realmente está dignificando, está evitando estereotipos y creo que son todas las preguntas que hay que hacernos cuando estamos realizando todo eso y hay que tomar un paso atrás para poder ser un poco mucho más objetivos. También estamos tratando de hablar con un equilibrio de cuál es el problema y cuáles son también a nivel de presupuesto para que no exista esta crisis. Necesitamos evitar todo este entorno de comunicación
que pudiera exagerarse. Entonces, cuando tenemos sequías o cuando tenemos inundaciones o conflictos, y en muchas ocasiones cuando los problemas están justo al centro o en pensamiento, pero comunicadores necesitamos estar al pendiente de todo sin ser. Sara, ya no te podemos escuchar. Me parece que te perdimos o tu conexión se fue un ya regresaste. ¿Ya estoy de vuelta? Sí. Bueno que ya me pueden escuchar ahora. Em, no voy a prender mi cámara porque me parece que así el sonido está mejor. Entonces, les estaba comentando que también en cuestiones de crisis necesitamos evitar el miedo de reportar y tratar de inspirar a las personas a que tomen acción, y no nada más inspirarlos al miedo, es nuestra responsabilidad como comunidad comunicadores poder verificar los hechos, ver las diferentes fuentes y por supuesto que necesitamos evitar el sensacionalismo y evocar, tratar de evitar el evocar sentimientos de las personas utilizando tácticas de este tipo. Como les había comentado, todas las historias tienen una cara humana y tenemos que contarlo. Cada historia tiene a alguien que está pasando por lo que uno está tratando de decir con datos. Hay alguien que está representando precisamente esta historia y necesitamos encontrar la comunidad para poder mencionar lo que está pasando y contar la historia. Necesitamos tratar de tener una conexión entre el problema y el presente que está afectando y poder ilustrar esta historia. Tengo algunos ejemplos aquí en cuanto a que está aumentando la, no sé, la ineficiencia de las aguas subterráneas o necesitamos decir también qué es lo que están perdiendo las familias si no hay agua. Y estamos trabajando con todo esto, pero es un recordatorio de que estas cosas funcionan y necesitamos mantenernos en estas prácticas. He visto muy buenas historias de esta organización y hay cosas que son las mejores prácticas y que necesitamos seguir haciendo. Por supuesto que siempre vamos a escuchar la voz de las comunidades, las mujeres, los profesores, ellos tienen las historias y tienen muchísima más información de la que nos podemos imaginar. Entonces, siempre están en la mejor posición para poder contar la historia. Y bueno, tengo aquí una pequeña lista de verificación y me va a dar mucho gusto que les compartan esta presentación porque esta lista de verificación tiene que ver con la narrativa del agua y en primer lugar, antes de publicar, siempre hay que preguntarse si esta historia es precisa, es justa, si incluye la voz de las comunidades, si proporciona dignidad y contexto, si evita los estereotipos y si ofrece vías de solución. Y yo creo que si sus historias pueden decir que sí, pues básicamente tenemos estos puntos, yo creo que están en el camino adecuado para poder contar una excelente historia sobre el agua. Y también he hablado de esto y voy a estar haciendo referencia a esta diapositiva. Básicamente tenemos que ver la evidencia de las emociones y en algunas ocasiones las historias del agua estamos viajando distancias grandes para poder conseguir el agua, pero la sensación no debería de quitar la evidencia y debe de haber un buen equilibrio, ¿no? Entre las cosas que se proporcionan en cuanto a contexto y en algunas ocasiones las personas están viendo las cosas demasiado rápido y no tienen el tiempo para poder ver todos los detalles y el contexto de la historia. Pero comunicadores es su trabajo el hacer que sea suficientemente atractiva para que la gente lo pueda leer y evitar el sensacionalismo, como había mencionado anteriormente, y también cuáles son las acciones para poder inspirar a que se tomen acciones. Entonces, bueno, les pido una disculpa por la red y por el audio que tuve. Muchísimas gracias por haberme escuchado y por supuesto que mi agradecimiento para todos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Sara. Me da muchísimo gusto que a pesar de la conexión haya funcionado. Así que muchísimas gracias. Y como ahora, la verdad es que tu flujo estuvo muy bien y la conexión nos permitió poder platicar. Entonces realmente me da mucho gusto que nos hayas compartido todos estos puntos importantes. Estuve tomando notas y estoy seguro que muchas otras personas también. Y como tú decías, me sentiría yo cómodo si esta historia se contara sobre mí. Yo creo que esto es algo que se me va a quedar en la mente como periodista. Y ahí es en donde le paso ahora la palabra a Linda. Linda, por favor, háblanos de la sesión práctica para los siguientes 20 minutos. Muchísimas gracias, y realmente me gusta lo que Sara ha mencionado, porque la siguiente sesión práctica vamos a necesitar el pensar juntos y utilizar esta lista de verificación que mencionaba Sara y ver la manera en la que vamos a poder empezar a crear estas narrativas poderosas. Quiero regresar un poquito a esta diapositiva en donde habíamos mencionado que en Nigeria tenemos estas cifras, en donde tenemos un reporte técnico que nos da cifras y depende de nosotros como comunicadores poder crear la historia y también del enfocarnos en los objetivos de nuestras historias. Siguiente diapositiva, por favor. Quería que creáramos nuestra historia del agua. Quiero que hablemos unos 5 minutos sobre esta sesión para poder pensar juntos. Y realmente quiero escuchar por parte de ustedes. Ya escucharon a Shireen y a Sara sobre la manera en la que necesitamos contar nuestra historia. Y comunicadores, creo que lo que nosotros, la información que tenemos de los informes, de las historias, de impactos técnicos, etcétera. Y por ejemplo, si tenemos una historia científica, y esta es una historia técnica de un proyecto técnico que tenemos que se llama el proyecto del Fondo de Ayuda Basada en Resultados para el Agua y el Saneamiento. Y como resumen, este proyecto tiene una cartera de inversión de 11.1 millones de dólares. Son 9 proyectos financiados. Apalancó el financiamiento comercial para las comunidades de bajos ingresos, en donde hay conexiones del agua en hogares y también se tienen puntos de acceso en kioscos del agua pública, también se tiene una mejoría en los servicios de saneamiento, etcétera. Entonces, aquí es en donde básicamente vemos lo que estamos diciendo. Entonces, es si ustedes quisieran contar esta historia, ¿qué ángulo sería el que ustedes retratarían? Si tuvieran asignada esta historia, ¿qué ángulo utilizarían y por qué? Y vamos a hablar dentro de 2 minutos sobre esto para que las personas puedan ir anotando sus historias, sus ideas. Y después de esto vamos a ver las presentaciones de los miembros de el piso. Entonces, quisiera ver yo cuál es su perspectiva. Quiero ver qué ángulo de la historia, si este fuera un proyecto que ustedes recibieran el día de hoy en su escritorio y su director general les dijera que tienen 30 minutos para poder contarles una historia, para poder presentarles a ABCD. Entonces, tenemos a diferentes reporteros que están haciendo esto. Si tuvieran que hacer una historia basándose en estos puntos que están mencionando, ¿cuál sería la historia que ustedes harían? ¿Cuál sería el titular de su historia y cuál sería el objetivo? Y déjenme repetirlo. ¿Qué tipo de historia sería la que contarían? ¿Qué título le darían a su historia? ¿Y quién sería o cuál sería su problema objetivo? ¿Cómo van a crear su argumento? Entonces, vamos a darle unos 2 o 3 minutitos al público para que pueda anotar sus ideas. Perfecto, muy bien. Entonces, van a tener 2 minutos y también tenemos la función de si quieren responder en el chat, cuál sería su argumento, quién sería el público al que estaría dirigido esto.
Linda, en el chat están pidiendo si podemos poner las instrucciones en el chat. Yo creo que sería muy buena opción. Ok, voy a escribirlo. ¿Cuál sería el ángulo de su historia? O el enfoque de la historia. Bueno, pues lo acabo de poner. Nuevamente voy a mencionarles qué enfoque de la historia sería el que verían, qué título le darían a su historia y cuál sería su público objetivo. Y también cuál sería su argumento. ¿Ok? Muy bien, veo a las personas que están poniendo sus respuestas en el chat. No sé, a lo mejor quisieras mencionar algunas de ellas y también ver si también podemos escuchar un poquito más de los participantes. Sí, ya estoy viendo varias respuestas y la verdad es que varias son fantásticas. Veo a Annie B, donde menciona que yo haría una entrevista de las personas en los kioscos, eh, viendo si también hay algunos empresarios que estén tratando de tener un negocio de abastecimiento de agua que nos permite explorar el antes y el después. Muy buena respuesta. Déjenme ver más. El enfoque sería el impacto que tiene en la vida de alguien. Entonces, sería el impacto en la vida de las personas. ¿Cómo ha cambiado la vida de esta persona y qué es lo que cambió? Y básicamente ya no tendría que caminar 3 horas, ese sería el titular. Vamos a ver cuál otro. Bueno, tenemos diferentes aquí, ¿eh? Bueno, déjenme ver el de Saddam. El título sería Los ríos son la vida de Bangladesh. Es una iniciativa liderada por la comunidad. Es un poquito largo. Tenemos este también de Fernando José, en donde el subtítulo es Una sola gota de agua a lo mejor es insignificante. Ay, espérenme, que se está cambiando. Puede ser insignificante, pero también es esencial. Y ahí es en donde compartiríamos el impacto que una gota de esperanza puede tener en miles de comunidades. Y veo que varias personas están siguiendo el hilo de la conversación. Aquí tenemos el impacto en la creación de las comunidades y ponerlo en cada uno de los negocios. Sí, también es cierto.
Sí, vamos a ver cuál puede ser los diferentes ángulos, el antes y el después, y ver todas las audiencias y que pueden ser a base de los recursos y ver cómo están los beneficiarios obteniendo todo esto. Alicia dice, puede ser otro ángulo. También hacer una entrevista para ver cuáles son cada uno de los objetivos y cómo es que están haciendo la gestión de agua en cada uno de los hogares y cómo pensar en el futuro. Y ver cómo está todo esta presentación. Se nota que estuvieron tomando notas y hemos tenido ya varias respuestas. Sí, sí, creo que podemos continuar. Todavía tenemos tiempo. Si quisieras seguir hablando, estoy muy impresionado y emocionado por todo lo que está hecho. Yo también quiero compartir mis ángulos con las audiencias, pero es increíble ver cómo está la gente comprometida y poniendo atención con lo que se acaba de decir en esta sesión. Si hay algo que ustedes quieran mencionar, nada más ayúdenos levantando la mano para que se le dé la palabra. ¿Cuál podría ser su narrativa y cuál podría ser su audiencia objetivo para poder llevar a cabo este objetivo técnico? ¿Cómo podría estar basado este proyecto y su saneamiento si hay alguien que quisiera intentarlo? Nada más avísenos para darles la palabra. Levante la mano. Veo a Samudi. El objetivo de audiencia puede ser también para todos los que estén como asistentes a los niños y poder reducir de manera cíclica las condiciones. Vamos a ver que hay que tener un ángulo en donde se tenga el impacto humano, que podamos también tener este saneamiento en muchas de las comunidades locales, que algunos otros con los creadores de políticas. Sí, gracias por compartir, Saddam. Así verán Ginny que esté cambiando de una narrativa pasiva a tener grandes capacidades y mostrarlo esto con la comunidad para lograr más. Y sea también más ir más allá también con la resiliencia y que sea parte que puede ser una alternativa de los precios del agua y poder llevar a cabo este tipo de ejecuciones. También tenemos a los inversionistas para poder tener estos proyectos que sean exitosos. Bueno, muchísimas gracias por compartir. También tenemos algunas preguntas. Esto, si tienen preguntas o dudas, pueden ponerlo en el chat o también pueden levantar la mano si quieren hacer alguna pregunta directamente a alguno de los oradores. Sí, vamos a ver cuántas preguntas nos da chance el tiempo. ¿Cómo aplicas todos los puntos que comentaste en tu trabajo diario? Creo que esta es para ti, Linda. Bueno, nosotros como comunicadores todos los días, cuando tenemos diferentes aspectos, podemos ver esto y que me parece que es muy importante también. Podemos tener un acrónimo que es HELCH. Creo que ese yo. Eso creo que fue a partir de tu presentación y ese fui yo. Bueno, necesitamos trabajar con alrededor de esta narrativa porque estamos creando días. Como lo vimos en una de estas presentaciones, bueno, este se está mencionando como un impacto. A partir de mi experiencia, yo estoy trabajando con comunidades y
Cuando tú vas a preguntar por una historia, bueno, necesitamos ver cuál es el ángulo humano de esa historia, cuáles son las emociones que queremos sacar de esta historia, especialmente de la gente que está trabajando y cuáles son los aspectos para poder tener acciones abiertas. Creo que eso puede ser más que cuál es la historia que quiero llevar y que tenga un fin. Y también que nos ayude a facilitar las diferentes acciones para poder tener diferentes desarrollos técnicos y también de las acciones de la sociedad civil y que podamos llevar este cambio. Sharing ya también lo mencionó, que podamos tener este cambio y que sea más rápido. Cuando se está contando esta historia, podamos tener esta historia y necesitamos tener todos estos cambios de comportamiento. Por lo que siempre yo voy a estar hablando para poder implementar y poder integrarse en la comunidad. Muchas gracias, Linda. Sí, ahora Sara, también la pregunta va para ti y también queremos saber cómo lo implementas en tu vida diaria. ¿Cómo es que utilizas todos estos puntos que nos estuviste platicando en tu vida diaria? Sara, ¿estás por ahí? Sí, sí puedo intentarlo yo, ¿ok? Los puntos en los que se están hablando en mi vida diaria y trabajo, yo he tenido la fortuna de ser obsesiva con el agua y en mis viajes cuando empecé a viajar en Europa, la gente me llamaba como algo similar al agua por cómo se pronuncia en inglés. Y entonces es como parecía como el agua o el váter, que es como se pronuncia, es bueno. Tu apellido es agua, ¿cierto? Y digo, entonces pareciera que coincide con mi misión en la vida perfectamente. Y es como pareciera que yo nací para hacer esto. La manera en que yo lo aplico, por supuesto, es que mi trabajo se encuentra en el ambiente, en el clima y por lo tanto lo estoy utilizando. También quiero asegurarme de que tengamos esta defensoría en todas las mesas de trabajo y en todas las diferentes conversaciones, especialmente cuando estamos hablando de todo y la conexión de la parte técnica con las cifras. También me gusta hacer preguntas que he aprendido de todos mis maestros y que siempre hago. ¿Quién es el dueño de este conocimiento? ¿Quién es el experto? Y simplemente yo me pregunto, ¿de quién viene este conocimiento? ¿Cómo lo vamos a desglosar? ¿Y cuál es la experiencia? ¿Por qué se ha perpetuado todo esto? Y cuando hago estas preguntas siempre me permite no tomar las cosas como vienen, sino profundizar todavía más. Creo que mi proceso mental es siempre preguntarme de quién es el conocimiento y la experiencia, y mi comunicación es siempre comentar lo que estoy pensando para toda la gente, y así es como lo hago día con día. Muy bien, maravilloso, gracias, Sara. Tenemos comentarios rápidos de tu parte. Sí, ¿me escuchan? Podemos hacer la conexión. ¿Cuál es la conexión entre agua y pobreza? ¿Y cuál va a ser el proceso central que va a ser siempre la conexión y poder determinar todos estos puntos? Bueno, este es el agua, se trata no nada más del agua, sino de la educación, de los cambios y de las diferentes maneras en las que estamos conectados con el agua. Linda, creo que tenemos un par de láminas que ver. Sí, muchas gracias. Simplemente quiero agradecer a todos por esta oportunidad y por estas ideas tan excelentes que se han dado en estas presentaciones. Sabemos que podemos tener muchas responsabilidades y simplemente podemos saltarnos a la lámina que dice los mensajes que nos llevamos. Bueno, nada más quisiera que cuando se nos da un proyecto, los proyectos no cambian.
los hechos no cambian y a veces la audiencia no cambia y entonces hay que ver exactamente cómo contamos la historia. Y es por eso que como narradores necesitamos determinar con quién estamos hablando, así como lo mencionó Sara. Creo que las ideas que podemos llevarnos son que los hechos nos dicen qué es lo que está pasando, las historias nos explican por qué está sucediendo y las audiencias o el público entiende cómo determinar el cómo para poder contarlo. Como comunicadores globales en la siguiente lámina, creo que todos nosotros experimentamos, va a ser no único con nuestra área, sino pareciera que la gente está conectada con voces auténticas y esto es muy importante. Y esto es algo que también mencionó Sara. Para los comunicadores globales necesitamos poner a la gente antes que el proyecto, necesitamos ver cuál es el impacto humano, tener la evidencia de las historias y que puedan estar las comunidades hablando por sí mismas. También hay que enfocarnos en la dignidad, como ya lo hemos mencionado, si realmente nos sentiríamos cómodos con tanto la historia si fuera de nosotros, que sabemos que va a mostrar diferentes desafíos. También hay que contar las historias que inspiren a las acciones. Nosotros como comunicadores es nuestra responsabilidad no únicamente de reportar qué es lo que está sucediendo, sino también tener a la gente entienda por qué es importante. Es por eso que con la siguiente lámina quisiera dejarles dos frases aquí. Hemos tenido presentaciones de diferentes partes, pero lo que estamos viendo es que todo nos lleva a unos puntos. Para mí, es lo más o menos que las historias de agua que son poderosas no únicamente se trata de la infraestructura de la estadística, se trata de la gente, de la resiliencia, de la dignidad de la gente y de las realidades que están enfrentando las comunidades diariamente. Como comunicadores, nuestro papel no se trata únicamente de contar las historias que la gente pueda recordar, sino se trata de contar historias que puedan ser precisas, que sean éticas, y que sean capaces de poder inspirar a las acciones. Repitamos esto, nuestro papel como comunicadores no únicamente es contar las historias que la gente recuerde, sino contar historias que sean precisas, éticas y que sean capaces de inspirar acción. Y esto me lleva al final de mi presentación. Sí. Si quieren contactarme, aquí está en esta lámina mis datos de contacto, mi correo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Veo los aplausos, veo el amor que se está compartiendo aquí en pantalla. Muchísimas gracias. Ha sido una sesión muy emocionante. Gracias a Linda Aguada. Gracias por mostrar a Sara y por tener. Puede ser bastante práctico. Podemos ver todo esto que se está preparando y pareciera que pueden ustedes salir y empezar a escribir. Creo que estamos muy agradecidos por lo que nos acaban de mencionar. Que hemos tenido un gran panel gracias a toda esta fundación y a todos ustedes, los participantes, por estar activos, por estar participando, por encender sus cámaras y por estar aquí poniendo atención y comprometidos. Realmente muchísimas gracias. Antes de irme, quiero darles un par de segundos para que puedan ayudarnos a llenar esta encuesta de retroalimentación. No sé si ya les esté saliendo en la pantalla, sino también está en el chat. Queremos compartir esto con ustedes. Queremos escuchar sus comentarios. Queremos saber si está, cómo podemos mejorar, cuáles son las recomendaciones y de esta manera poder mejorar para el bienestar y bien de todos. Muchísimas gracias a todos por haber estado en esta sesión. Y agradecemos que llenen esta encuesta para poder reflejar sus comentarios en las siguientes sesiones. La siguiente sesión va a ser el 9 de junio a la misma hora. Vamos a ver la estrategia de comunicación para influencia en las políticas. Vamos a tener todo esto, así es que de todo este resultados del lenguaje de políticas, ustedes
van a entender exactamente el poder de toda la comunicación. Nos vemos el siguiente martes 9 de junio. Aquí es donde nuevamente les doy las gracias por esta sesión tan inspiradora, por haberse tomado el tiempo de asistir. Voy a cerrar ahora la sesión y se va a compartir con ustedes a través de correo junto con las láminas. Y nuevamente gracias. Mi nombre es Seifi. Nos vemos en la siguiente sesión y empiecen a escribir. Compartan sus reflexiones en LinkedIn o en algunas otras plataformas para podernos entre hoy y después que nos veamos. Estoy ansioso de leer sus historias y es un hasta luego por el momento.